Te invito a que esté de pie un momento conmigo para orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Señor, te rogamos que en esta mañana podamos comprender tu palabra y tu espíritu continúe el proceso que ha empezado en nosotros. Señor, que seas tú, Padre amado, destruyendo cadenas, fortalezas en nuestros corazones, y tú nos dirijas al quebrantamiento que solo en tu palabra y por tu espíritu podemos gozar y disfrutar. Tú nos has dicho, Señor, que tengamos sumo gozo, cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, es productiva, sale en producto que te glorifica a ti y te honra, Dios. Gracias porque tu palabra se hace real en nuestros corazones, hazla más real, Señor. Espíritu Santo, en este día trae consuelo, aclara dudas, ministranos al corazón. Y te ruego, Dios mío, que me permitas predicar tu palabra bajo tu unción y gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Busque su Biblia en el capítulo 57 del profeta Isaías. Este libro es un libro maravilloso. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Gloria a Dios. Y vamos a leer el verso 15. Dice así la todopoderosa palabra de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Se puede sentar en esta mañana. Es interesante lo que dice aquí Dios a través del profeta. Utiliza una palabra que para nosotros es muy difícil muchas veces comprender, entender, incluso ir a través y pasar el proceso donde el Señor nos dirige, nos guía, nos lleva, nos conduce para gloria de su nombre y para beneficio de nuestras vidas. Él dice que Él habita en la eternidad y en la santidad, en las alturas, y dice que habita con el quebrantado de corazón y con el humilde. Y es interesante ver esa palabra quebrantado, que Dios tiene comunión y relación íntima con el quebrantado de corazón. No es fácil entender ese verso, porque quebranto representa algo que es roto, algo que es molido. Y a nosotros ese tipo de proceso y condición no nos gusta, no nos es atractiva. Pero la Biblia dice que Él habita con el quebrantado de corazón. Y yo le quiero hablar en esta mañana acerca del quebrantamiento. Es bien importante. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Y vamos a ver cómo Dios quebranta,
¿Por qué quebranta? ¿Y cuál es el propósito del hacerlo? Ahora, ¿qué es quebrantamiento? ¿Qué es eso? Being broken. ¿Qué es quebrantamiento? Es romper de una forma violenta algo duro. Quebrantar es romper violentamente algo duro sin que necesariamente sus partes se separen. Eso es quebrantamiento. Por ejemplo, si alguien te aprieta la mano bien fuerte, tú dices, me va a quebrar los huesos, pero los dedos no se caen. La mano no se desprende de la muñeca, pero te quebrantó. Quebrantó los huesos, pero sus partes no se separaron. Interesante. Porque ese proceso ocurre en la vida del creyente. ¿Por qué es necesario el quebrantamiento? ¿Por qué tal cosa? El quebranto en nuestras vidas es necesario. Porque a través de tal proceso en nosotros el creyente, que por naturaleza somos duros, en voluntad, en pensamiento, en condición de corazón. Por naturaleza el ser humano es duro. Por eso el quebrantamiento es necesario. Y como le dije, ocurre violentamente, súbitamente, muchas veces inesperadamente. No, muchas veces no se ve venir, simplemente ocurre y quiebra, pero las partes no se separan. Por lo general nosotros, como somos duros, el quebrantamiento tiene que llegar para que nuestra terquedad, orgullo y todas estas cosas que tratamos y tenemos luchas con ellos en nuestro camino, se sensibilicen ante la voluntad divina y el sometimiento a la autoridad divina se haga algo normal. Porque es algo extraño o anormal para un ser humano entrar a tal proceso, reconocer la autoridad divina, la soberanía divina y someterse a eso. A nosotros eso nos incomoda, no es difícil. Solo por obra del Espíritu Santo obrando en nosotros es que tal cosa puede ocurrir. Pero eso no quita que el quebrantamiento no sea necesario, porque nos sensibiliza a Dios. Y esto va a redundar en el desarrollo de una relación más profunda, más sensible, más específica y más estable con Dios. El creyente, mientras no es quebrantado, por lo general lleva una vida espiritual inestable, porque se distrae mucho, porque aún no ha pasado por ese proceso, que es importante, ya le dije, en nuestra vida. Cuando el corazón nuestro se doblega ante la soberanía de Dios, esto va a contribuir positivamente en nuestra vida de fe y ministerial. Todo hombre y mujer que Dios ha llamado al santo ministerio ha sido, va a ser o está siendo quebrantado. Es como un requisito, si pudiéramos decir. Y más adelante vamos a hablar de esto con más detalle. Y vamos a ver algunos personajes en la Biblia para que se expanda esto y podamos entenderlo mejor. Nuestra relación con Dios, mediante este quebrantamiento, se va a hacer más profunda. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que constantemente usted y yo en nuestra vida de fe necesitamos restauración. Mire, nuestra vida es restaurada día a día.
Muchas veces creemos que solo necesita restauración aquel que se aparta del Señor, que tiene una caída o que cae en algún tipo de pecado ya público o algo, ¿verdad?, difícil. Hay que restaurarlo. El creyente, aunque no viva una vida pecaminosa, abierta, licenciosamente pecaminosa, necesitamos restauración, porque de una u otra manera, a través de nuestras imperfecciones y debilidades, necesitamos la restauración del Espíritu Santo constantemente, diariamente. Pues todos somos imperfectos y tenemos debilidades con que luchar. Amén. Dice la Biblia, para poder expandir esto, en el Salmo 51, versículos 6 al 8, dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces David escribiendo, Salmo 51, dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, eso sensibilízame, eso significa sensibilízame. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Abatimiento es sinónimo de quebrantamiento. David dijo: sensibilízame, hazme oír gozo y alegría. Dice: y lo que has quebrantado, lo que tú has quebrantado, se va a recrear. Eso es parte de esa restauración. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia entre el quebrantamiento de Dios para con sus hijos y el quebrantamiento de Dios para que los que no son sus hijos. Porque hay una diferencia. Dice la Biblia que el impío será quebrantado. Es muy diferente ese quebrantamiento al quebrantamiento de un hijo de Dios. Porque el quebrantamiento de un hijo de Dios es para gloria de Dios y beneficio. El quebrantamiento del impío es para destrucción. Para poder entender esto y tener fundamento bíblico para esto, porque yo sé que esto suena como exclusivista, separatista. ¿Ve? Algunos tenemos todavía en la mente que, y hemos usado mal el versículo, o nos han enseñado, debo decir, mal el versículo que dice: para Dios no hay acepción de personas. Cuando dijo eso Santiago en su epístola, se está refiriendo a que el hombre haga diferencia entre persona y persona dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos estar haciendo esa diferencia. Pero Dios sabe y hace diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve, porque Dios es justo. Y si Dios viera y la recompensa de uno se la diera al otro, no fuera justo. Y Dios es perfectamente justo. Y Dios le va a dar a cada cual conforme a su recompensa, conforme a su obra, porque Él es justo y equitativo. Si Dios mete todo el mundo en general a todo el mundo haciendo lo mismo, no es justo, porque le daría a cualquiera lo que cualquiera quiere. Y así Dios no trabaja. Dios es justo siempre, perfectamente justo. Nosotros somos los que no podemos estar haciendo sesión de personas. Nosotros no somos los que podemos estar diciendo a alguien que llega vestido con traje: siéntate aquí al frente, y uno que llegó vestido diferente: siéntate atrás. Eso es lo que dice Santiago. ¿Ve? Llegaba un hombre vestido de esplendidez: no, siéntate al frente, le damos a la mejor silla. Llega uno haraposo: siéntate tú atrás o quédate ahí de pie. Eso no nos toca a nosotros, eso es lo que está corrigiendo Santiago. Dice: porque para el Señor, en ese ámbito, en ese contexto, no hay acepción de personas. Tanto vale el bien vestido como el mal vestido. ¿Ves? Eso es otra cosa. Pero en cuanto a salvación, Dios sabe quién es su hijo y sabe quién no es su hijo. Usted sabe quién es su hijo. Usted, como Dios no. ¿Ve? ¿Entiende? Usted sabe distinguir quién es quién. Como Dios no. Va a saber lo que lo sabe todo. Así que, partiendo de ese pensamiento, corrigiendo ese pensamiento, podemos entonces decir: ¿cuál es la diferencia entre el quebrantamiento de un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios? Porque el quebrantamiento se va a aplicar diferente y para propósito diferente. ¿Cómo, pastor? ¿Para propósito diferente? Sí. Mire quién lo dijo.
Cristo. En Mateo capítulo 21, versículos 42 al 44, dice la Biblia: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y escuche, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a explicar esto, porque esto se torna deep, profundo. Cristo le está diciendo a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo: ustedes no han sabido administrar lo que se les delegó acerca de los principios del reino. ¿Cómo? Ellos hicieron muchas cosas. Añadieron cosas que no eran de la ley. Exigían cosas a la gente que ellos no vivían, eran hipócritas. Le ganaban beneficio a las cosas santas. Estaban mal los líderes religiosos. Y el Señor le dijo que es el rey del reino. El reino, ustedes, la delegación del reino, la mayordomía del reino, se les va a quitar de la mano y se le va a entregar a la gente que lo sepa valorizar, que dé los frutos dignos de él. Ahí nos incluye a los gentiles. En cuanto a ser gente que no somos judíos, que tenemos el privilegio de ser llamados mayordomos de los bienes del reino, Él le está diciendo a los judíos: esto ya no lo van a tener ustedes exclusivamente, esto ahora lo va a tener otra gente también que va a dar fruto de esto, porque ustedes lo han hecho mal. ¿Ve? Pero Él dice algo: la piedra que desecharon los edificadores, el fundamento, la piedra del ángulo, cuando se construía antes, se buscaba una piedra de 90 grados exactos, perfecta, y se ponía y se establecía esa piedra, y de ahí se seguía tirando el fundamento y después se sobreedificaba. Había una piedra angular, había una piedra fundamental, había una piedra que era la que iba a dictaminar lo derecho y lo bien que iba a quedar la edificación. Esa piedra, vamos a ver más adelante quién es. Pero fíjate lo que Cristo dijo: nunca habéis leído en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores, o sea, los judíos que estaban llamados a edificar, ellos la desecharon, esa piedra. Dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, 90 grados, la cabeza del ángulo. Por eso dice la cabeza del ángulo, un ángulo de 90 grados. Cristo está hablando de un principio de ingeniería, de edificación, de construcción. Digo, la piedra que ustedes no quieren es la principal, es la cabeza del ángulo. Eso es lo que le está diciendo. El que entendía lo que él estaba hablando, sabía que él estaba hablando de que el edificio quedara derecho, de que sin esa piedra todo quedaba virado, nada iba a funcionar sin esa piedra del ángulo. Él dijo, los que edifican, los llamados a edificar, la desecharon. Dijeron, no queremos edificar sobre esa piedra, vamos a poner otra. Digo, esa que desecharon es la piedra del ángulo, es la más importante, es lo que les está diciendo. Ahora mire lo que él dice. Cualquiera que oye eso está ahí cree que él está hablando meramente de construcción. Él está usando una analogía de construcción, pero está trayendo un principio bíblico muy serio. Porque ahora él dice, el que cayere sobre la piedra será quebrantado. El que se humilla, el que confía, el que se somete, el que cae encima de la piedra, el que se rinde ante la piedra, es quebrantado. Pero el que la piedra le cae encima lo destruye. Ahí está la diferencia entre el quebranto de un hijo de Dios y el quebranto de uno que no es hijo de Dios. El hijo de Dios cae sobre él, se rinde sobre él, es quebrantado, se sensibiliza. Pero el que la piedra le cae encima es juicio.
lo desmenuza, lo desmiembra. ¿Ve? Quebranto le dije que es que sensibiliza, quiebra, pero no desmiembra. Lo deja en unidad, pero sensibiliza. Desmenuzar es que lo descuartizó, lo hizo añicos. Cuando se cocina el pavo o el pernil, se desmenuza. ¿Qué se hace? Se le saca toda la carne, todo así. Se hace nada, se hace paja. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Es interesante ver que en este versículo la misma piedra causa en unos quebrantos y en otros destrucción. Ahora, ¿cómo ocurre tal cosa? El apóstol Pedro nos da la respuesta, porque Pedro cayó sobre la piedra. Pedro fue quebrantado. Y Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 4, dice: acercaos a él. Mire esto. Solo uno que ha tenido la experiencia del quebranto invita a otro o manda a otro a que se acerque a él. ¿A quién? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Porque quien establece el fundamento es Dios. Y Pedro fue quebrantado por el Señor. Él dice: acérquense a él. ¿A quién? A la piedra viva. Él vuelve y ahora llama aquí a Cristo la piedra viva. Por eso Cristo, cuando hablaba acerca de él mismo en Mateo, dijo: el que cayere sobre ella será quebrantado, mas el que él le caiga encima lo aplasta. Pero él no dijo en ese momento que era él. Pedro dice: él es la piedra viva, y más adelante lo vamos a ver más claro, para que no quede como que, bueno, soy pastor, cree que dice que es Cristo. Vamos a ver ya mismo. A los hijos de Dios se le manda, nos manda a que nos acerquemos al Señor, lo cual requiere fe y confianza. Para acercarse a él, como dice aquí Pedro, hay que tener fe y confianza al Señor, que es la piedra. Y esta piedra es escogida porque tiene un propósito específico, y es edificar y quebrantar. Es preciosa porque no hay otra como él. No hay otra. Por eso es preciosa, es hermosa. Por eso el quebrantamiento requiere humildad, confianza, rendición al Señor. El quebrantamiento es maravilloso. Y solo un Dios de amor muestra su amor para con sus hijos de tal manera. Cuando tenemos un hijo o alguien muy cercano, muy amado, en rebeldía, en rebelión, nosotros como padres tratamos la manera de buscar, de concientizarlo a través del quebrantamiento. Por eso muchas veces se corrige al niño, a la niña desde pequeño. Se aplica a veces castigo que produce quebranto para sensibilizar a la persona y llevarla a la humildad y a la obediencia. Esa es la razón por la cual se debe corregir. Y mucho más si se va a infligir castigo físico, que va a infligir sufrimiento y dolor. Porque cuando se le da con la correa o con la mano o con la chancla, hay llanto. ¿Por qué? Porque hay dolor. Pero ¿cómo nosotros sabemos aplicar el quebrantamiento físico para producir obediencia? ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos. ¿Ve? Nosotros aprendimos eso de la relación de nuestro Padre Celestial. No es que nosotros sabemos más que Dios. Cuando usted coge al niño y lo corrige y le habla verbalmente y el niño no oye, llega un punto donde usted saca la mano y le da una nalgada. Ya hay llanto. Pero ese llanto, ese quebrantamiento lo sensibiliza. Y luego cuando está y dice: es que yo te dije que no quiero que hagas esto porque es malo para ti. Eso es amor. Eso es amor. Eso es una manera de manifestar amor. Si todo fuera un ñe, la nena, no, podríamos decir: lo ama.
Una cosa es un extremo de abuso. Yo no estoy hablando de eso. El abuso y dar con otra intención que no sea corregir no es bueno. Pero cuando se corrige con amor, a veces el quebrantamiento físico es necesario. La Biblia dice que al padre que ama, disciplina, corrige a su hijo. Y en otro lado el proverbista dijo que usa la vara. Y la vara inflige dolor. El ser humano aprende a través de dos formas: recompensa y quebranto. Así que nosotros vamos a aprender en la vida y hemos aprendido hasta aquí. Dos maneras tenemos de nosotros sensibilizarnos y aprender en la vida: a través de recompensa y experiencias positivas, y a través del quebranto. Mire su vida, vaya atrás un momento y dígame si en resumen general todo lo que ha aprendido no ha incluido o momentos de alegría o momentos de quebranto. Ahí está todo el resumen de la vida suya y la mía. Diferentes caminos, diferentes trasfondos, diferentes crianzas, diferentes padres, diferentes nacionalidades, culturas, pero todo ser humano que camina sobre este hermoso planeta llamado Tierra aprende de dos maneras: a través de recompensa y de quebranto. No hay otra. Así es. Cuando le digo aprender, no es aprender español, inglés, matemáticas. Las lecciones y valores de la vida. Y si miramos eso más detalladamente, aún en el salón de clase, el maestro tiene que corregir y tiene que aplicar a veces castigo para sensibilizar. Se abra el entendimiento para que entre una materia, entre una clase, entre un conocimiento. Y una vez se aprende, lo recompensa. El mismo principio. Te portas bien, una estrellita o un smiley face. Te portas mal, una carita triste. Yo se lo digo a tu papá. Reward y quebrantamiento. Eso es todo el resumen de la vida nuestra. Dios trata con nosotros así. ¿Cuánto lo alaban y lo adoran? Por eso el quebrantamiento es necesario. Ahora, por eso esto es maravilloso. Por eso esto es maravilloso. Por eso el que cae sobre la piedra es quebrantado. Y Cristo dijo: es algo maravilloso esto, porque muestra amor. Ahora, ¿quién es la piedra? La Biblia lo dirá. Pablo lo dijo en capítulo 2, verso 19 al 22 de la epístola de los Efesios. Pedro lo dijo y ahora Pablo lo dice. Fíjate que esto es una doctrina cardinal, o sea, principal, fundamental. No lo dijo nada más que un solo hombre, no fue inspirado un solo hombre. Pedro lo dijo, ahora Pablo, mire cómo lo dice a los Efesios. En el capítulo 2, verso 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si eres miembro de la familia de Dios, eres hijo de Dios. Te está hablando conciudadano. Ya no eres un extranjero ni un advenedizo. ¿No sabe usted que donde único todos tenemos la misma nacionalidad es dentro del cuerpo de Cristo? Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, escuche, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo dijo: la piedra es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo dijo aquí claramente: la piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Cristo lo dijo en Mateo, lo dijo Lucas, lo dijo Marcos, solamente vimos el pasaje en Mateo, pero lo dice en los 3 evangelios sinópticos, lo dice
en Efesios Pablo lo dijo Pedro, que Cristo es la piedra, Él es el ángulo, el que se rinde a Él es quebrantado, y eso es algo maravilloso. La diferencia entre el quebrantamiento de un hijo de Dios y la destrucción de uno que no lo es consiste en el rechazo hacia Cristo. Recuerde lo que él dijo: la piedra que los edificadores desecharon. Tiene que haber un rechazo y entonces se torna destructivo. Cuando hay una aceptación, se acepta también con un quebranto. Tiene que aceptarse ambas cosas, porque se aceptó como Dios y Padre. En algunos el quebrantamiento es inmediato. Vamos a ver cómo Dios quebranta. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos quieren saber? Están como pendientes. Posiblemente de estos temas usted no había escuchado, ¿verdad? Mucho. Pero es una de las cosas que más se vive. ¿Cómo es posible que vivimos pasando un quebrantamiento y nadie nos habla de esto en la iglesia? Y nos tratan de explicar un Dios que tiene un proceso donde quiebra mi vida, pero nadie me habla bíblicamente por qué esto ocurre, cómo ocurre, qué es, en qué estoy. Y tantas dudas que se crean. Y el enemigo aprovecha la oportunidad del desconocimiento de estar en el proceso y pone su musaraña y pone su cizaña y daña el proceso. ¿Ve? Por eso es importante conocer la doctrina bíblica en cuanto a esto, porque todos aquí, todos, escúcheme bien, toditos nosotros hemos sido, estamos siendo o vamos a ser quebrantados. You can take it to the bank. Esta que le estoy diciendo, esta la puede poner en el banco porque esté segurita. Hay gente que está siendo quebrantada. Lo que están pasando es quebranto. Aprenden a confiar, aprenden a ser dependientes de Dios, aprenden a pensar diferente. Esos productos de quebranto que redundan en dar gloria a Dios y beneficio. Hay unos que fueron quebrantados, que pueden y decir, como decía nuestra hermana Norma el viernes tuvimos un culto aquí hermoso. Comenzó diciendo: he sido molida, quebranto. Solo un corazón quebrantado, que es el Espíritu da testimonio que ha quebrantado, que ha roto y ha vuelto a edificar, porque te desmantela de los disfraces, de las máscaras, de las imágenes, de cualquier proyección que podamos tener, de mecanismos de defensa. Te desmantela, y eso es una experiencia que asusta a cualquiera, porque es lo que hemos sabido usar toda la vida para sobrevivir. Pero para Dios enseñarnos que en Él tenemos vida y vida en abundancia, Él nos va a quitar las herramientas nuestras de sobrevivencia y nos va a decir: tú vas a aprender dependencia para que tengas abundancia. Ya no tienes que sobrevivir por tu instinto, porque todos tenemos medios de sobrevivir, instintos todos los tenemos. Dios nos los dio y nos salva con ellos y nos quebranta con ellos. Pero cuando tú eres quebrantado, ya tú no dependes de ellos tanto. Pastor, no diga eso. Bueno, pregúntele a Sadrach, Mesach y Abednego, que los tenían frente a un horno. El instinto dice: corre. El producto del quebrantamiento en ellos produjo fe y dijeron: no corremos y nos vamos a adorar a tu Dios. El instinto natural dice: corre, sobrevive, hay fuego, huye. Ellos dijeron: nuestro Dios es poderoso para librarnos de ese horno, y si no nos libra, como quiera, no nos vamos a humillar ante una estatua. Eso es un corazón quebrantado. ¿Ve cómo es diferente? No se depende del instinto. ¿Lo vio? Ahora, ¿cómo Dios quebranta?
Bueno, Él quebranta. La respuesta más simple a eso, la respuesta más simple, lo que le voy a dar después son unos ejemplos, 4 ejemplos, pero la simple respuesta a eso de cómo Dios quebranta es como Él entienda que sea la mejor forma de Él traer gloria sobre tu vida y para el beneficio tuyo y mío. O sea, no hay un molde, no hay así, tiene que ser así. Cada experiencia va a ser muy individual, tan impersonal como la huella digital. No va a haber una igual. La suya es la suya, la mía es la mía. Se acabó. ¿Ve? Pero de que todos vamos a ser parte de eso, sí. ¿Cómo Él lo va a hacer? Como Él mejor entienda. Porque mi debilidad no es la misma suya, ni mi fortaleza es la misma suya, y su pensamiento no es el mío, y su opinión no es el mío, y cada cual es diferente. Cada cual ve las cosas por un lente diferente. Pero como mejor Él entienda que Él es la piedra del ángulo, sobre Él fue que caímos rendidos, Él nos va a quebrantar, como mejor Él entienda. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. En algunos el quebrantamiento es inmediato a la conversión. Hay 4 maneras generales, si pudiéramos decir, que vemos en la Biblia en cuanto al quebrantamiento. Algunos el quebrantamiento le es inmediato en la conversión. Cuando se convierten, ahí llega el quebranto. Algunos pasa así, como a Saulo de Tarso, a Pablo. Le dice Saulo, Hechos 9. Voy a leer del capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 16. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo buscaba a los discípulos del Señor para matarlo. El tipo era malo, él no era bueno. Del gran apóstol Pablo que ahora hablamos y citamos tanto en Efesios y en las epístolas, este es Saulo de Tarso. Malísimo, mataba a cristianos, veía que mataban cristianos y él aguantaba la ropa para que la gente tuviera libertad de darle pedrada. El tipo ahí, sangre fría, porque era fariseo, era un legalista, era un radical de la religión, del judaísmo, y para él los cristianos eran enemigos y había que matarlo. El tipo era así. Entonces dice, respirando aún amenazas y muerte. Mira lo que este tipo respiraba: amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote, él se presta, voluntario, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, camino ahí es con C mayúscula, significa que está hablando del camino del Señor, no es el camino para Damasco, es el camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Mira, él se ofrece de voluntario para buscar permiso para llevarse cristianos presos. El tipo quería exterminar los cristianos. Ese era Pablo, Saulo de Tarso, conocido en ese entonces. Saulo, y era de Tarso, por eso le llamaban Saulo de Tarso. Él lo que decía: mira, estamos buscando uno que mate cristianos, yo. Él se ofrecía, tipo, para meterlos presos. Yo voy solo, de gratis, no me tienen que pagar, yo los odio. Ese era Saulo. Mire esto, no era bueno el hombre. La gente veía a Saulo de Tarso, los cristianos, y se escondían del miedo que le tenían a Saulo de Tarso. El tipo era malo con los creyentes. Y mira, dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, aleluya, él no lo veía venir, repentinamente, en medio de su agenda, en medio de su pensamiento perverso, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Lo rindió seguida. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntita. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Ya lo puso blandito. Ya lo puso blandito. Nada más que con oír la palabra y la pregunta, empezó el quebranto instantáneo. Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón.
A él no se la bajaron fácil. A Saulo no lo llamaron muy amablemente. Le dieron: dura cosa hincarte contra el aguijón. El Señor ahí se le presentó como aguijón, y el aguijón hinca. Fíjate cómo es Cristo. Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, tú te estás metiendo conmigo porque esa gente es mi pueblo. Dura cosa de tal cosa contra el aguijón. En otras palabras, yo soy el aguijón aquí, y si sigue molestando te voy a traspasar. Se la bajaron fuerte a Saúl. Él dijo, dice él, verso 5, dice que él, Pablo, temblando y temeroso, como que se le olvidó ir a buscar a cristianos para meterlos presos, dijo: Señor, y aquí está el quebrantamiento. Mira cómo de matar cristiano a tenerle una experiencia con Cristo. Mire el cambio instantáneo en la mente de este hombre. Ahora él, que va a buscar cristianos para matar, le pregunta al Señor: ¿qué quieres que haga? El tipo se rindió. Cambió inmediatamente de general que le diera órdenes. Ya no era el Sanedrín de los judíos, ahora era Jesús. Ahora él dijo: ¿qué quieres que haga? Él abandonó la misión, mission aborted. Aquella que él llevaba fue abortada. Él dijo: ahora tú eres mi nuevo general y commander y chief. ¿Qué quieres que haga? Yo me voy a reportar a ti. Lo quebró, lo sometió. El quebrantamiento. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Se te va a decir después. No te vamos a dar todos los detalles ahora. El que es quebrantado no necesita todos los detalles, lo que le hace es que obedece. Cuando tú ves gente todavía en el cuerpo de Cristo que para que hagan algo tú tienes que darle una lista específica de todo. Con todo. No es que porque no se tenga organización las cosas no se hagan. Es que a veces el Señor lo que está probando es la actitud del corazón. Porque para poder obedecer a Dios hay que obedecer en fe. No se puede obedecer no meramente por lo intelectual. Por eso a Abraham él le dijo: sal de la tierra de tu parentela y va a la tierra que te mostraré. A Saulo le dijo: entra a la ciudad y se te va a decir después lo que vas a hacer. Porque Dios le está diciendo: yo quiero ver si tú estás verdaderamente sometiéndote. Porque si tú eres de los que necesita toda la lista adelante para entonces hacerlo, eso puede ser algo intelectual. Eso puede ser mera razón. Ahí no hay fe. Por eso él le da el mensaje, le da una orden sin todos los detalles. Le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí lo dejo, punto. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, lo dejó ciego. Quebranto físico. Ciego, perdió la vista. Y ahora tiene una orden inconclusa. Y ahora él depende de que lo guíen, porque ahora él no ve. De este quebranto vino inmediato con la conversión. Ahora de él ser el líder que va al frente, vamos a matar cristianos, ahora él está y quebrantado. Podríamos seguir, pero la vida de Pablo es muy larga y no da tiempo. Hasta que llegó a ser el apóstol, el hombre que más escribió, inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia. Este tipo, este hombre. Su quebranto vino junto con conversión. Ahora, algunos, el quebranto les llega luego de la conversión. Luego. A Saulo le llegó en el momento, al punto que el Señor le dijo:
yo le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Si eso no es quebranto, que Dios diga eso, yo te voy a enseñar lo que vas a padecer por mi nombre. Al punto que Pablo termina sin su cabeza, lo decapitan en Roma. Por el quebranto, por el evangelio, el que mataba a cristianos. Pero a otros le llega luego de la conversión. En Mateo 26, versículos del 69 al 75, nos habla aquí de otro apóstol ahora, que antes de ser apóstol no era nadie tampoco muy agradable. Pedro. Dice en el verso 69 del capítulo 26 de Mateo, que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo identifican. Esto está ocurriendo mientras Jesús lo tienen en la casa de Anás y de Caifás, los sumos sacerdotes, dándole bofetadas y puños, injuriándolo para falsamente acusarlo y crucificarlo. Y todo el que andara con Jesús era propenso a que lo mataran también. Ahora Pedro, que había caminado por el agua, que había visto panes y peces multiplicarse, que había visto el Señor transfigurarse, la gloria de Dios, que había visto cómo Jesús le sanó suegra, levantó muertos, sanó enfermo, paralítico, tiene miedo de identificarse con Cristo. Y cuando lo miran, porque él está siguiendo al Señor pero de lejos, porque sabe que le puede costar la vida seguir a Jesús de cerca. Yo espero que aquí no haya alguien así. Porque el que esté así todavía le va a pasar lo que le pasó a Pedro. Le va a llegar el quebranto. Mire, seguimos. Le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dice. Lo negó. Digo, yo no lo conozco, en otras palabras. Yo no sé de qué tú hablas. Una mujer le dijo: tú andabas con él, yo te vi, tú eres de los de él. Tú andabas por ahí en el templo. Tú das clases por ahí con él. Yo te veo que tú estás con él por ahí. Es más, yo creo que tú fuiste el que me llevaste panes y peces aquel día que él habló en el sermón. Yo estaba allí comiendo. Yo como que me acuerdo de ti. Y él dijo: yo no sé de qué tú hablas. I don't know what you're talking about. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada. Y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Juró decir: yo no sé quién es él. Pedro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ya hablaba como el... Ay, mi alma alaba a Dios. Mire eso, la gente le insistía. Entonces él comenzó a maldecir. Empezó a hablar malo. Todavía hablaba malo Pedro. Maldecir. Porque se sintió acosado. Por tercera vez lo identifican. Dice que comienza a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Pedro hizo lo mismo que hizo Judas. Lo único que Judas le puso precio: 30 monedas de plata. Pero Pedro lo negó 3 veces públicamente. Habló malo cuando lo relacionaron con Cristo. Juró no conocer a Cristo. Y acababa de comer la cena con él. Y él le acababa de lavar los pies y dijo: no lo conozco.
Enseguida cantó el gallo. ¿No es lindo cómo Dios usa hasta animalitos para quebrantarnos? El gallo cantó, porque el Señor le dijo, mira, Pedro le dijo a él en la cena, Señor, aunque todos se escandalizaran de ti, yo no. Yo estoy dispuesto de ir contigo hasta la muerte. Ese fue Pedro, unos momentos antes de este. Cuando lo identifican, que le dicen, tú hablas como él maldice, habla malo y jura no conocer a Cristo. Porque cuando él dijo eso, él se infló. Andaba con Cristo, pero no había sido quebrantado. ¿Ve? Y él estaba convertido, pero no había sido quebrantado. Por eso yo le digo que hay algunos que el quebranto le llega después de conversión. Este es el que ve la gloria de Dios, ve la mano de Dios y se infla de que ha tenido experiencias con Dios, pero no ha sido quebrantado, por eso todavía se infla de ella. Porque Pedro se infló y le dijo, aunque todos se escandalizaren, yo no. O sea, yo no soy igual que esta gente que son unos pobres infieles. Yo tengo más fe que ellos. Yo soy más santo que Juan, que Jacobo, que Tomás, que mi mismo hermano Andrés. Estaban allí, en esa cena. Todos se escandalizaren, yo no. Yo estoy contigo hasta la muerte. El Señor le dijo, Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Entonces, cuando él lo niega por tercera vez y canta el gallo, ¡pah!, lo quebranta. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, verso 75, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Ahí está el quebranto. Lloró con amargura. Lo amargó. Fíjate qué sentimiento negativo, ¿verdad? Amargura. Lo hizo llorar de amargura porque lo quebranta. En los sentimientos más horribles se van a manifestar en el quebranto. Antes del quebranto llega la mala palabra, antes del quebranto llega el coraje, antes del quebranto llega esto, porque antes que Dios quebrante, Él tiene que esbaratar la altivez de espíritu. Y cuando estamos en el proceso de ser desbaratados de nuestras altivez, nos da tanta rabia y coraje que hasta decimos cosas que no debemos decir. Pero mira lo que Dios usó para darle a entender e iniciar el quebranto en Pedro: el gallo del canto, el canto del gallo. Un gallito. Como el canto del gallo es algo que el oído humano lo detesta lejos. Usted oye un gallo lejísimo porque tiene un sonido peculiar. De la pequeña garganta de ese animal, Dios saca un sonido único, al punto que el gallo es la alarma en el campo. Donde no hay reloj, el gallo es el que te levanta. Son las 6 de la mañana, tú sabes que son las 6 porque el gallo canta a las 6. Donde no hay luz eléctrica, la alarma es el gallo. Sí, hermano, créanme, no es así. Yo viví en el campo y no hay reloj donde mirar, pero cuando empieza a salir el sol, tú sabes que son las 6 de la mañana porque el gallo cantó. Y eso tú lo oyes aún durmiendo. El gallo te levanta. Por eso en medio de aquel tumulto, cuando el gallo canta, se acuerda. Él me dijo que antes que el gallo cantara yo le iba a negar 3 veces. Yo lo acabo de negar 3 veces. Lloró amargamente, le llegó el quebranto. ¡Pah! Luego de la conversión. Tremendo, ¿verdad? A otros el quebrantamiento le es una serie de eventos, no una sola experiencia. Bienvenido al club. Algunos pueden decir, yo fui quebrantado por una experiencia, pero en muchos es una serie de eventos.
que te van preparando para vencer condiciones en el corazón que atan y que limitaban a uno. No hubo una sola experiencia, han sido varias. A Moisés le dieron una en la salsa ardiente, lo quebrantó. Quítate la sandalia. ¿Quién es? Yo soy el que soy. Lo humilló, lo tiró. ¿Ves? Y de ahí la vida de Moisés continúa. Pero a este que vamos a ver aquí fue una serie de eventos que lo llevaron y lo fueron preparando quebranto tras quebranto para llevarlo a lo que en su corazón él tenía que vencer. Este se llamó José. A José en Génesis 37, 16, yo voy a ir brincando los capítulos porque no tenemos tiempo de tocar toda la vida. Voy a tomar ciertos puntos. Pero en el capítulo 37 de Génesis, verso 16 al 28, dice la Biblia: José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando, porque los hermanos lo habían dejado solo y el papá lo mandó a buscar a los hermanos. José era el hijo predilecto de Jacob. Jacob le había hecho una túnica de colores, pero sus hermanos lo odiaban, porque José le decía lo que él soñaba, y él tenía sueño, y en el sueño él decía que habían 11 manojos de paja que se inclinaban al de él, y que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban hacia la estrella de él. Y los hermanos empezaron a tomarle envidia, entonces lo dejaron solo, no lo incluían cuando ellos salían a apacentar, y el papá los mandó a buscar a sus hermanos. Él se encuentra una gente y le pregunta: dime dónde están mis hermanos. Aquí llegamos a este punto, le estaba dando el contexto. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, los hermanos de sangre. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Así le decían los hermanos, se mofaban de él: ahí viene el soñador. Ahora pues vení, matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Hay gente que procura matarte tratando no de porque te mate a ti, es porque quiere matar el sueño que hay en ti. ¿No me oyó? Hay gente que a veces conspira y maquina contra ti, no porque te odia a ti, sino por lo que llevas dentro, es el sueño que está en ti. Mi alma alaba a Dios, pero ese es tema para otro día, eso es otro sermón ahí. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Fíjate cómo Dios regula esta maldad. Y entonces le mete a Rubén en el corazón: no lo matemos, porque ellos habían conspirado para matarlo. Pero ¿cuántos saben que Dios regula aún el mal que hay contra uno? Porque Dios no da mal que no podamos resistir. Entonces dijo Rubén: no derramaréis sangre, echarlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su única túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, porque era la estampa de ser predilecto. Ellos odiaban que él tenía una túnica de colores y ellos no. Lo primero que le quitaron fue la túnica. Y dice: le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. ¿Cuántos saben que eso fue otro milagro de Dios salvarlo? Porque ellos lo que querían era que él se ahogara, pero lo echan en una cisterna y esa está vacía. Eso no es casualidad, es que Dios sabe lo que está pasando, porque Dios lo está preservando aún en medio del mal. Mi alma alaba a Dios. Es que me siguen bajando fax, yo no quiero meterme por ahí, pero Dios me está metiendo por ahí. Hay veces que tienen un mal contra ti y esperan que te pase algo, pero Dios permite que llegues al mal, no evita el mal que llega a tu vida, pero no pasa lo que los que intentaron contra ti logren su objetivo. Y se sentaron a comer, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, eran los primos. Los de Ismael eran primos de los de Jacob. Entonces vieron un montón de primos que venían, y los primos iban para Egipto. Ellos venían de Galaad
Galaad era famoso por el bálsamo, por los perfumes, por las especies. ¿Ve? Entonces ellos eran mercaderes, nómadas, los ismaelitas, que tomaban perfume y los elementos necesarios que usaban los egipcios para embalsamar las momias, porque los egipcios embalsamaban muertos. Entonces los ismaelitas, si era que se la buscaban, estaban en la industria de vender perfumes y especies para embalsamar. Entonces los hijos de Jacob ven a los ismaelitas que son primos. Ismael es hijo de Abraham, Isaac es hijo de Abraham, y el papá de Jacob es Isaac. Isaac era como quien dice tío de Jacob. Los ismaelitas, que son descendientes de Ismael, son primos. Hello. ¿Vio? Entonces ellos ven los primos, le dicen, ellos dicen que traían sus camellos, traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Esos tres elementos los usaban los egipcios para embalsamar muertos. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mira qué evento para quebrantarlo, traición de sus hermanos. Lo venden como un esclavo. Pero lo que le están montando es un taxi con chofer a Egipto, que era donde Dios lo quería, a José. Entonces, lo que él cree que es algo desastroso, que lo es, no deja de serlo, Dios lo está usando para traer gloria a su nombre. Y ahora lo que lo hicieron fue que lo montaron en una limusina con chofer y le dieron pon hasta Egipto. En el capítulo 39 de Génesis, a José le ocurre otro evento que lo quebranta. Dice: sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. José en Egipto fue esclavo de un hombre llamado Potifar. José halló gracia en la mano de Potifar y Potifar le confió toda su casa, pero la mujer de Potifar estaba enamorada de José. El chamaquito era bonito y la viejita estaba ya como que. Entonces ella se enamora del chamaco, y como Potifar era uno de los Potifar, algunos lo voy a decir porque realmente lo enseña así la historia. Potifar era eunuco. Potifar estaba a cargo de los harenes de Faraón. Para tú poder estar acargado, estar cerca de las mujeres de los harenes del Faraón, tú tenías que ser eunuco por ley. Pero a los eunucos se les permitía, algunos de ellos que tenían posiciones privilegiadas en la escala social egipcia, les permitían tener esposa y familia. Potifar era uno de estos porque él era uno de los grandes dentro de esta estrata social que tenían en la cultura egipcia. Por eso él tenía esposa. Pero Potifar era un hombre castrado. La mujer de Potifar ve a José, se enamora de José. Y la mujer estaba a tal punto llena de tanta carnalidad y lascivia que se la reguindó a José y le dijo: duerme conmigo, y lo quiso seducirla al punto que lo quería obligar a llegar con ella, a tener intimidad. Y José era un hombre con valores y principios. Dice que salió huyendo, pero ella se le quedó con la ropa en la mano. Y él, huyendo del pecado, como dejó la evidencia de que estuvo allí sin pecar, se le acusó de pecado. Esta injusticia quebranta a cualquiera, porque a José terminó preso por algo que no hizo. Pero como la mujer dijo: mira la ropa de él aquí, él quiso acostarse conmigo. Cuando ella no le salió el plan, lo acusó de que él la quiso violar.
pero fue ella la que trató de violarlo a él. Pero como eso casi no se ve que una mujer viola a un hombre, pero ocurre, hermano, créame que eso ocurre. Eso ha ocurrido. Nos reímos porque nos parece absurdo, pero eso ha ocurrido. Como a ella no le salió el plan y tenía la ropa de él, porque el hombre salió huyendo, porque no estuvo con ella, prefirió dejar la ropa y salir semidesnudo antes de pecar contra Dios. Porque él le dijo a ella: ¿cómo yo he de pecar contra mi Dios? Yo no voy a dormir contigo. Y como ella era ama de él, apeló a la ley de amo y esclavo. Tú tienes que hacer lo que yo te digo. Él dijo: pero eso yo no lo voy a hacer, porque eso va en contra de mi fe, aunque sea tu esclavo. Mire eso se llama integridad. Y por la integridad fue preso. Dígame si eso no te quebranta. Cualquiera puede renegarle a Dios, cualquiera puede empezar a decirle a Dios cosas. Yo por serte fiel estoy preso. No 6 meses, no 1 año, 14. Lo saca Dios de Canaán. Sus hermanos lo traicionan, lo llevan a Egipto. En Egipto, mero como que coge aire en la superficie, porque tiene una casa, tiene unas atenciones, aunque es esclavo, lo tienen trabajando de gratis, pero por lo menos come, tiene donde dormir, y dice: bueno, me adaptaré aquí. Y entonces ahora va preso, porque la dueña de la casa quería estar conmigo y yo no quise. Fuerte la cosa. Y pasa 1 año, 2, 3, 14. Llega un momento, el panadero y el copero de Faraón a estar preso. Faraón se enojó con ellos, los metió presos. Tuvieron un sueño, pero José había alcanzado favor con el líder de la cárcel y era líder de los presos ahora. Ahora era el jefe de los mareros de la cárcel. José fue hasta líder de marero, de la ganga. Tú sabes que no importa donde tú vayas, cuando tú tienes el favor de Dios, Dios te usa. Aún los presos y el alguacil de la cárcel le delegaba a José el cuidado de los presos, él siendo preso. Llega un día el copero, el panadero, tienen un sueño. José se lo interpreta por el espíritu, le dice lo que es y le dice al copero: acuérdate de mí cuando vayas a Faraón. Y el copero se olvidó de él. Y pasan más años, pero cuando llegan 14 años, Faraón tiene un sueño y el copero se acuerda que hay un preso que interpreta sueños y que lo que él dice sale, porque es dirigido por Dios. Y mandan a buscar a Faraón. Faraón manda a buscar a José, y usted sabe el resto de la historia. Pero ¿qué pasa? En Génesis 40, 23 dice que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó, que es lo que le estoy diciendo. Todos estos eventos fueron preparando a José para un quebrantamiento. A uno se le va preparando por una serie de eventos. En Génesis 45, del 1 al 5, ya sus hermanos, había hambre en Canaán, bajaban a Egipto, que es donde único había comida, gracias a la sabiduría que Dios le dio a José. Para eso Dios lo preservó, para que cuando en Canaán los judíos tuvieran, los hebreos en este caso, tuvieran hambre, en Egipto hubiera que comer, hubiera alguien de esa misma raza que fuera misericordioso para darle de comer. Dios lo que estaba era trabajando la preservación de su pueblo a través de José. Y en el capítulo 45 de Génesis, del versículo 1 al 5, dice la Biblia: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. ¿Por qué ahora él habla así? Porque ahora es el segundo en Egipto después de Faraón. Quien mandaba todo aquello allí era Faraón y después José. Egipto, un extranjero, un abandonado, un ex confinado.
un ex esclavo. Segundo después de Faraón, en la nación que primero alcanzó lo que se conoce como civilización, los egipcios. Era donde salía toda la tecnología, salía todo lo que había en aquel mundo, salía de Egipto. Los mejores ingenieros, arquitectos, matemáticos, científicos eran egipcios. José los mandaba a todos ellos. Un ex confinado. No es imposible para aquel que está con Dios, ¿verdad que sí? Pero ya José está delante de sus hermanos, los que le habían vendido. Y José tenía mucho rencor, odio. Y cuando él manda a salir la gente de su presencia, y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Verso 2. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Lloró tan fuerte que lo oyó hasta el Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ellos lo hacían a él muerto ya. Pero cuando él se echa a llorar a gritos, el quebrantamiento de José, ahí lo quebranta. Una serie de eventos lo prepararon para este momento. Así Dios también trabaja en el quebranto con nosotros. Hay una serie de eventos que ocurren en nuestra vida que nos van preparando para el momento del quebranto. Y ahí fue que José fue libre de todo aquel rencor, amargura, odio que tenía, aunque ahora tenía una posición de mucha importancia. Tuvo que ser quebrantado por Dios. De la injusticia, de la traición, de tanta cosa. Y termino diciendo que otro, el quebrantamiento ocurre durante un periodo de tiempo prolongado, que culmina con una experiencia de madurez espiritual y de un conocimiento de Dios profundo. Para algunas personas el quebrantamiento se tarda. Algunos dicen: ¿hasta cuándo? Quizá usted sea uno. El tiempo es prolongado, pero eso va a terminar en una experiencia sin igual en tu vida. Job 45, de 5 al 6 dijo Job que ese tuvo una prueba larga, ese tuvo un quebranto largo. Culminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese fue el quebranto de Job. Él no lo esperó, él no lo pidió, él simplemente fue quebrantado. Hasta que dijo: yo de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se humilla. Job confiaba en su justicia. Job tenía que ser quebrantado. Dios lo quebranta. Y esto tiene tela para cortar, y esto podríamos irnos más profundo, hermano. Quizás algunos que me escuchan o que están aquí puedan diferir de mí, y están en todo su derecho. Pero cuando yo miro la Biblia con detenimiento, quizás no hay un versículo que lo diga directamente, pero yo he visto muchas referencias en la Biblia donde aún el mismo enemigo es utilizado por Dios
para llevar a una persona un quebrantamiento que va a terminar dándole gloria a Dios. Y algunos podrán diferir y decir: yo no creo que Dios pueda usar el diablo. Yo creo que sí, porque lo he visto en la Biblia. Y en el caso de Job fue así. ¿Por qué lo hace? Porque Dios ha decidido operar en amor. Y a un hijo de él no le da una enfermedad, pero puede permitir que le llegue la enfermedad a través de la mano del enemigo, porque Dios no se la da de su mano directa. Pero como el diablo es malo ya y él decidió ser malo, y Dios lo entregó en su maldad y está destituido de la gloria de Dios y le está reservada la prisión más densa, negra y oscura, eterna para él, ya está lista. Lo que se les está acabando es el tiempo. Dios lo puede permitir, porque el diablo es como un perro, pero tiene un collar. Llega hasta donde Dios le dice que llegue el collar, la cadena. Tiene un límite que Dios se lo pone. Con Job le dijo: tócalo, pero no le toques el alma. Y no le pudo tocar el alma porque la boca de Jehová lo habló. Y se acabó el evento. Esto no es que si yo voy a pelear contigo, tú conmigo. Dios no pelea con el diablo. El diablo ya está destruido y derrotado. Él lo que le dice es: escrito está, y se acabó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero no vamos a entrar por ahí. Pero algunas veces el quebranto llega y vemos la mano del enemigo y nos turba decir cómo el enemigo puede lograr hacer esto si Dios lo permite, porque Dios a veces permite que el enemigo toque para afligir en el quebranto, y eso va a terminar en una experiencia parecida a la de Job. Hoy te conozco más, Señor, y eso es para nuestro beneficio y para gloria de Él. Hay cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas que no vamos a entender ahora. Quizás tú estás pasando por algo que hoy tú no entiendes. El motivo de traer este sermón es producir en ti esperanza, confianza en Él. Tu fe se fortalezca y pudieras entender, dentro de lo que es permitido entender, que estamos en un proceso de Dios con nosotros. Pero Él no nos va a dejar solos ni huérfanos. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no desampara la obra de sus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando tú llegues al destino, mi alma alaba a Dios. Tú vas a poder mirar para atrás y decir: ahora entiendo que aquello era un escalón más en la escalera. Simplemente era eso. Él dijo: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No temáis, no amedrentéis. Las puertas del infierno no van a prevalecer, o sea, no van a triunfar. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Aunque pasemos por el quebranto, Dios nos está preparando, nos está sensibilizando para lo que viene. El quebranto es parte de la ofrenda de adoración que damos a Dios. ¿Cómo, pastor? Yo nunca había oído eso. La vida del creyente es adorar. Y si nosotros no entendemos que adoramos a Dios a través y como resultado del quebranto, nuestra adoración no está completa. Nosotros preferimos dar cualquier otra cosa y sacrificar cualquier otra cosa y no que sea el quebrantado. Por esta misma
mentalidad. Algunos invitan a la gente a que traigan sumas de dinero vendiéndole que Dios no les va a quebrantar si sacrifican su plata. Y el hombre, por no ser quebrantado, trae las escrituras de la casa salda, porque el predicador me dijo. Y vienen corriendo y tiran billetes a la escalinata de los altares, de las plataformas donde están ellos, porque le traen un mensaje que psicológicamente le da una sensación de que el quebranto no va a llegar a sus vidas, o que el dinero puede comprar eso, como si a Dios se le pudiera comprar la conciencia. Y vemos las multitudes buscando no ser quebrantados por Dios, sacrificando cualquier otra cosa, pero no adoran a Dios. La Biblia dice algo totalmente contrario a los que dicen estos por ahí. En el Salmo 51, el verso 16 y 17, registra la escritura: porque no quiere sacrificio que yo lo daría. ¿Sabe quién está diciendo esto? David, que era multimillonario. David le está diciendo a Dios en medio de su quebranto: tú no quieres sacrificio, yo lo daría. David tenía palacio y oro en las paredes. Oro en las paredes. Oro puro. Él dijo: yo lo daría. David le dijo: no quieres holocausto. David tenía animales para sacrificar de acuerdo al rito levítico de aquel entonces del Antiguo Testamento, millones de cabras y de ovejas y de toros y lo que él pudiera tener. Era el rey de Israel, pero estaba en pecado y estaba siendo quebrantado. Y él le dice a Dios: tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Tú no quieres holocausto. Y él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, santo. El corazón contristo y humillado no despreciarás tu odio. El ser quebrantado y el producto de ese quebranto es parte de nuestra adoración. El quebrantamiento es necesario para contemplar la hermosura de Dios, la fidelidad de Dios. Es por eso que el quebranto llega a nuestra vida. Coge ánimo en medio del quebranto. Anímate en el Señor. No vas a morir de esta. No te van a pasar por encima. Te vas a levantar en el nombre del Señor. No porque el pastor te lo diga, porque la boca de Jehová lo prometió. Y te dice: levántate y resplandece. Él dijo: yo, el alto y el sublime, el que habito en eternidad y en la santidad, habito con el quebrantado y al humilde. Él prometió vivir contigo en medio del quebranto. El alto y sublime, el santo es su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El eterno Dios soberano dijo: yo habito con el quebrantado y el humilde. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Mi relación íntima es con el quebrantado. Luego del quebranto viene la experiencia de reward, de alegría. Porque ya te dije que aprendemos de esas dos maneras. Otro día te hablo de qué hacer cuando estamos en la época de la alegría. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi alma alaba a Dios, dele la gloria al Señor.
La gloria del Señor. Incline su rostro. Padre, gracias por el quebranto. Perdónanos porque quizás nunca te hemos dado gracias porque nos quebrantas, porque pudimos caer sobre ti, tú que eres la piedra viva y no tú encima de nosotros. Gracias porque no nos miraste con ojos de juicio, sino con ojos de misericordia. Gracias porque tú habitas con el quebrantado. Ayúdanos, Señor, en el proceso. No te acuerdes, no te olvides, Señor, no te olvides de que somos polvo. Somos hechura tuya, somos ovejas de tu prado. Acuérdate de la misericordia, Señor, y levántanos. Levanta a nuestros hijos, levanta a nuestras familias, levanta al caído donde quiera que esté, Señor. Pero en la experiencia del quebranto, fortalécenos con tu mano y con tu espíritu. Gracias, Jesús.